Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Cavazos. Muchas gracias al doctor Sánchez Carreño por la oportunidad de participar en esta actividad del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, y es verdaderamente estimulante contar con la presencia del diputado César Camacho, presidente de la Junta de Coordinación Política, y compartir este diálogo además con un constitucionalista de tanto prestigio como el maestro José Mastorruco, que además ha sido el iniciador y durante varios años el director del Museo de las Constituciones, que es tan importante que todos los ciudadanos mexicanos, no solo los habitantes de la Ciudad de México, nos están viendo, creo, sin duda en todo el país, de tal forma que cuando las personas de las diversas entidades de la República, los diversos estados, vengan de visita a la Ciudad de México, es muy importante que no olviden pasar a visitar y a disfrutar y a aprender del Museo de las Constituciones. Y lo que ahí existe, que es la historia constitucional del país. Y las preguntas que nos hicieron llegar previamente a esta sesión se inician con ¿cómo surge una constitución? Si vemos las dos constituciones emblemáticas, o los dos países que forman el antecedente principal en la historia constitucional de las democracias contemporáneas, que son los Estados Unidos de América y la República Francesa, habría que señalar, precisar, que una constitución de derechos fundamentales en una constitución, pero también se tiene una sala de máquinas de la constitución para poder hacer efectivos esos derechos, esos valores, esos principios de la parte dogmática constitucional. Y esa sala de máquinas es la división de poderes y la distribución de competencias, todo el entramado de distribución de competencias en el texto constitucional. ¿Y qué sucede con la Constitución francesa? La primera, la de 1991. Bueno, nosotros en la doctrina constitucional sabemos todos que hay fundamentalmente tres formas de gobierno. La forma de gobierno parlamentaria, el gobierno parlamentario, el gobierno presidencial, el régimen presidencial, y un híbrido oscilatorio, como le llama Giovanni Sartori en Ingeniería Constitucional Comparada, o un gobierno fluctuante entre dos de los motores de la gobernabilidad constitucional de un país, que son el ejecutivo y el legislativo. Regresaré sobre estas precisiones más adelante, porque nosotros en México hemos tenido esas modalidades incluso de gobierno semiparlamentario en el texto vigente de la Constitución. Cuando estamos hablando de estos temas, no es solamente una reflexión académica, son cuestiones muy cercanas a la actuación constitucional, al acuerdo político de los actores que protagonizan la decisión política en la formación y en la actualización de la Constitución de cualquier país, en este caso la nuestra, para efecto de definir esa actualización permanente de la distribución de competencias en la sala de máquinas. Decía yo, de 1993 a 1996, por ejemplo, nosotros tuvimos un régimen semiparlamentario para efectos de gobierno local de la Ciudad de México, porque recordarán ustedes que en ese periodo quedó en el texto de la Constitución el gobierno, la figura del jefe del Distrito Federal. Y el jefe del Distrito Federal en esa época, en la Constitución nuestra, de 93 a 96, era
nombrado por el presidente de la República de entre la mayoría parlamentaria al interior de la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal, o de entre un diputado de esa misma mayoría parlamentaria en Cámara de Diputados, o de un senador de esa misma mayoría parlamentaria. Pero con las reformas de 1996 se cierra ese intento de gobierno semiparlamentario en nuestra experiencia constitucional mexicana y se regresa al sistema presidencial para efectos de gobierno local de la Ciudad de México, con la elección popular directa de, ya no es jefe del Distrito Federal ahora, sino jefe de gobierno del Distrito Federal. Regreso a Francia, si ustedes me permiten. Tenemos las constituciones de 1791, que no establece propiamente un régimen parlamentario, porque el rey puede entonces nombrar directamente a los ministros sin necesidad de autorización de la Asamblea Nacional, y además los ministros no tienen ninguna responsabilidad frente a la Asamblea. Eso va a suceder posteriormente en las constituciones de 1793, son las constituciones de la Convención, son las constituciones del Directorio, es la constitución de la Convención, del Directorio, la Constitución del Terror, es la época de Robespierre, pero cuando cae Robespierre, entonces vienen las constituciones del consulado. Viene ya la intervención de Napoleón Bonaparte y se crea la figura del primer cónsul, que si bien es cierto que hay 3 cónsules, el cónsul que tiene la voz y el voto definitivo es Napoleón, y posteriormente en las reformas a esa constitución o en nuevas constituciones se vuelve vitalicio el cargo del primer cónsul. El primer cónsul tiene derecho a heredar su posición a quien él desee, y posteriormente es el imperio, porque viene el golpe de Estado del 18 de Brumario, que es en realidad el 9 de noviembre de 1999, y entonces viene el imperio. Después, cuando una de las preguntas que nos hacían, y aquí la quiero contestar, es ¿cómo se hace una constitución? Bueno, cuando viene la primera abdicación, de Napoleón, viene una nueva carta constitucional, la Carta Constitucional de 1814, donde ya se define puntualmente el gobierno parlamentario en Francia, porque regresa el hermano del rey decapitado, viene Luis XVIII, y a cambio de la monarquía es la monarquía parlamentaria. Dura poco, regresa de Elba Napoleón, y entonces Napoleón le encarga a Benjamín Constant, como años después, muchos años después, el general Charles de Gaulle le encargará a Michel Debré la redacción de la Constitución de la Quinta República, que es la Constitución francesa actualmente en vigor. Y bueno, todas estas formas constitucionales, la Asamblea Única, la elección indirecta en segundo grado, en primer grado, todas estas formas de organización constitucional de las constituciones francesas las hemos tenido nosotros igualmente en las constituciones mexicanas. El tiempo se me agota y yo solamente diría que ¿quién redacta la Constitución? Benjamín Constant o Michel Debré, como ha sucedido en el caso de México. En el constituyente 56-57 va a ser la Comisión de Constitución al interior del constituyente la que redacta la Constitución. Pero en el constituyente de 1916-1917 es
el primer jefe del ejército constitucionalista, quien entrega un proyecto de constitución a la Asamblea, y la Asamblea es la que va, a partir del proyecto, la que va a hacer el texto definitivo, a votar el texto definitivo. Y termino recordando lo que en este momento estamos viviendo los ciudadanos habitantes de la Ciudad de México, y observando con toda atención, sin duda, la mayor parte de los ciudadanos, pero particularmente de los abogados y de los profesores de Derecho Constitucional en todas las facultades y escuelas de Derecho y de Ciencias Sociales del país, respecto de cómo se está haciendo la Constitución de la Ciudad de México. En el caso de la redacción de la Constitución de la Ciudad de México, el jefe de gobierno del Distrito Federal habrá de presentar un proyecto a la Asamblea Constituyente, que acaba de ser votada el domingo pasado, y esa Asamblea, a partir del proyecto que presentará el jefe de gobierno, habrá de discutir, votar, modificar y desde luego aprobar en su caso el nuevo texto de Constitución. Así se hacen las constituciones. Cuando hay una estabilidad democrática como la que vivimos en México, es por una vía totalmente institucional, no hay revoluciones, no hay golpes de Estado, es una vía institucional completa en una normalidad democrática, como ahora mismo los representantes de los ciudadanos de la Ciudad de México estarán discutiendo muy pronto la Constitución para esta ciudad. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por su interesante intervención. A continuación, me permito leer una breve semblanza del maestro José Gamas Torruco. Licenciado en Derecho por la UNAM con mención honorífica, realizó estudios de Derecho Constitucional y Ciencia Política en la Universidad de París, maestro en Derecho Comparado por la Facultad Internacional de Estrasburgo y el entonces Instituto de Derecho Comparado de la UNAM. Profesor titular de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido profesor visitante regular en las universidades de Toulouse y París Sur en Francia y la de St. Mary's y Duquesne en los Estados Unidos. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM desde el año 2002, director general del Instituto Mexicano del Café, director del Museo de las Constituciones, director general del Banco Nacional de Crédito Rural, secretario técnico de gabinetes en la Presidencia de la República, director general de las delegaciones federales en la Secretaría del Trabajo, entre otros cargos en el sector público. Maestro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Señor diputado Camacho, distinguido auditorio, realmente quiero comenzar con una felicitación por la organización de estos eventos, y no es simplemente una formalidad con la que cumplo, sino voy a dar la razón. Se habla aquí de diálogos constitucionales y se dice que se utilice un tono coloquial. O sea, no me siento obligado a platicar con ustedes cuestiones técnicas de derecho constitucional, sino expresarles una experiencia que he tenido en la enseñanza de la Constitución y una experiencia que he tenido en cuál es el conocimiento que nuestro pueblo tiene de su propia Constitución. Todo ello me place que se trate aquí porque en el temario al que el doctor Castellanos ha hecho ya mención, se dice cómo nace una Constitución, cómo se integra y organiza el constituyente, cómo se discute y aprueba la Constitución, y después el problema de la plena vigencia de la Constitución y de las reformas constitucionales. Me parece un programa omnicomprensivo y quizás les parecería a ustedes
demasiado simplista, pero voy a tratar de explicar la Constitución como lo he hecho con personas que no conocen la Constitución. Y la primera cuestión que yo le enfatizo tanto a una persona que visite como ocurrió cuando estaba a mi cargo el museo, o que simplemente por las preguntas que en los eventos después se hacen, dice, bueno, y en realidad, ¿qué es la Constitución? Y yo lo que le digo siempre es una ley suprema, desde luego. Es una ley suprema, pero es una ley suprema elaborada por el pueblo. La Constitución tiene origen popular, fundamentalmente. Y la Constitución expresa los valores del pueblo, lo que el pueblo mismo considera fundamental para su vida cotidiana. Y la organización que ese mismo pueblo establece para garantizar esa vida cotidiana. Si esto lo traducimos, pues entonces ya hablaremos de derechos humanos y de organización del poder público. Sí, pero en el fondo hay una decisión del pueblo, y toda constitución es una decisión del pueblo en beneficio del pueblo, y de allí ya podemos derivar todas las teorías que ustedes quieran y referirnos a todos los autores que han tratado el tema en una o en otra forma. Se habla de que la Constitución es una ley suprema. ¿Por qué es una ley suprema? Porque todas las leyes deben de estar de acuerdo con la Constitución, dado que la Constitución es precisamente la decisión fundamental de un pueblo. Las leyes, tanto en su forma como en su contenido, están necesariamente derivadas de la Constitución. Eso sería una manera de explicar lo que es la Constitución misma, y después podemos ya entrar a todos los detalles técnicos que fueran relevantes en un momento dado para explicárselo a un estudiante de Derecho o para explicárselo a una persona ya con una mayor aproximación al tema constitucional. Una pregunta que me hacían y esto es general, ¿por qué se dice que la Constitución es la Carta Magna? Bueno, digamos, vamos a ver en la historia qué es la Carta Magna. Hace 2 años tuve la oportunidad de visitar una exposición en la Biblioteca Nacional de la Gran Bretaña, en la ciudad de Londres, una exposición sobre la Carta Magna. Cumplía 800 años de existencia. Y la exposición, desde luego, bellísima y completísima, porque abarca pues nada menos que la evolución de ese documento en 8 siglos. ¿Y qué es la Carta Magna? Si uno lee la Carta Magna, no es otra cosa más que la concesión de derechos del rey a los altos eclesiásticos y a los varones feudales. ¿Y el pueblo? Eso no existe. Es una constitución para los privilegiados que pudieron tener el poder de imponerse al rey y de exigirle derechos. Los famosos derechos feudales, que no son exclusivos de Inglaterra. En esa época hablamos de Inglaterra exclusivamente. Se dio también este mismo fenómeno en España, se dio fundamentalmente en el Reino de Aragón, pero en fin, no nos extendamos porque precisamente vamos a tratar de ser
muy escuetos y muy esquemáticos en esta charla. Pero ¿qué sucedió con la Carta Magna? Sucedió que conforme avanza el tiempo, esos derechos que eran exclusivamente de una minoría se van extendiendo. ¿Y a quién se extienden? En primer lugar, a los terratenientes ricos que no eran nobles, pero que tenían fortuna. A los comerciantes, porque hay un desarrollo mercantil en toda Europa, y entonces los comerciantes controlan los gobiernos de las ciudades. Y ya tenemos allí la formación en principio de lo que es después la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Y poco a poco, pero fíjense ustedes, en una trayectoria que lleva siglos, se van incorporando otros estratos sociales hasta el momento en que se establece ya una verdadera democracia, porque ya se abrió el sistema a todos los elementos constitutivos de la sociedad británica. Esa es la Carta Magna. Pero fíjense ustedes que allí derivamos una cosa muy importante: evolución. Es decir, que las cosas no se dan como al principio se piensan, y que hay un fenómeno social, y que cada institución que se crea, y esa es la enseñanza que tenemos los historiadores de las instituciones, que vemos particularmente este aspecto, cómo las instituciones llegan a una sociedad, pero que esa sociedad no necesariamente recibe la institución como tal, sino paulatinamente. Para mí la Carta Magna tiene esa lección también, si ustedes quieren secundaria, pero en fin, explico así lo que es la Carta Magna y lo que es el origen de una constitución. Claro, el caso de Inglaterra es especial porque no tiene una constitución escrita, todo esto son costumbres, pero finalmente todo deriva de esa asunción de derechos que se va realizando por parte de los distintos estratos sociales que van accediendo a lo que en principio no fue más que el instrumento de unos cuantos privilegiados. Se habla del origen de las constituciones, el maestro Castellanos lo ha explicado espléndidamente. Voy a tomar lo que él dice como punto de partida para este comentario. El constitucionalismo mexicano se inicia en 1824, pero es muy importante un antecedente. Para mí, y creo que eso es evidente, México ha tenido 7 constituciones. La de Cádiz de 1812, la de 1824, la de 1836, la de 1843. Señalo el acta de reformas de 1847. Es una constitución. Caramba, si entra el juicio de amparo en el acta de reformas de 47, si entra el sufragio universal, todo mexicano tiene derecho al voto, todo mexicano, naturalmente con el requisito de la edad, de la buena conducta, en fin. ¿Qué no es eso? Una aportación fundamental. Para mí el acta de reformas de 57 tiene, por esa sola razón, ya el valor de una constitución. La Constitución de 1857 y la Constitución de 1917. Cada una de estas constituciones va a tener su peculiaridad. En el año de 1808,
La invasión napoleónica sacude al continente americano. Es la primera manifestación de la soberanía nacional por el Ayuntamiento de la Ciudad de México, el episodio de Francisco Primo de Verdad, primer mártir de la soberanía nacional. El experimento no se logra, pero paralelamente los revolucionarios españoles invitan a los diputados mexicanos, es decir, se convocan elecciones para que diputados mexicanos, como diputados de toda América, asistan a la elaboración de la Constitución del Imperio Español. Y asisten diputados mexicanos. No quiero hacer exclusiones, pero tampoco tenemos el tiempo para dedicarnos a hacer una lista de diputados. Destaco a Miguel Ramos Arizpe y a Miguel Guridi Alcocer, por dos cuestiones. La creación de las diputaciones provinciales que Ramos Arizpe logra y el debate que verdaderamente emociona de defensa a las castas, a los americanos y a los mexicanos de sangre africana, que estaban totalmente excluidos y que finalmente no reconoció como ciudadanos la Constitución de Cádiz. Pero el debate y la defensa que hicieron los diputados mexicanos fue verdaderamente extraordinaria. No he encontrado un elemento que me indique que esto no sea otra cosa sino la primera manifestación parlamentaria en contra de la discriminación racial. Cádiz, 1812. La Constitución de Cádiz tiene una vigencia en México interrumpida por los episodios del regreso al absolutismo, etcétera, pero finalmente la Constitución de Cádiz queda vigente. El Plan de Iguala la declara vigente hasta en tanto no se expida la nueva Constitución, la Constitución mexicana, ya realmente mexicana. La Junta Provisional Gubernativa la declara vigente y conforme a los reglamentos de la Constitución de Cádiz se convoca y se desarrolla las sesiones del Congreso Constituyente, del de 1822-23 y del de 23-24. El de 23-24 es el que elabora la Constitución de 1824. Destaco esto porque precisamente en atención al año y al aniversario de 1812, con el CEDIP logramos la publicación por vez primera del Diario de las Cortes de Cádiz, donde se contienen, y está aquí, como usted lo sabe, diputado, ediciones limitadas que sacamos, pero son las ediciones similares, donde están estas contribuciones al constitucionalismo universal de los diputados mexicanos que asistieron a esas cortes. La Constitución de 1824 inicia el constitucionalismo mexicano, que establece soberanía nacional, Estado federal, democracia, y comienza a establecer los derechos humanos. Los contiene, si se lee bien la Constitución, porque por lo general se dice que no contiene derechos humanos, efectivamente no contiene una declaración, pero si lee uno la Constitución, hay limitaciones clarísimas al Ejecutivo. Tú no puedes hacer esto. Y para el Poder Judicial, tus sentencias deben de ser así. Esos son derechos humanos, no expresados en una declaración. Volviendo a lo que antes mi compañero les explicaba, ¿cuál era el constitucionalismo en esa época?
El constitucionalismo en esa época, para mí, muy sencillo. Los documentos franceses, como él explicó, las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano, la Constitución de los Estados Unidos de América y desde luego la Constitución de Cádiz, en orden cronológico. La Constitución de 1824 va a recoger esa experiencia. Quiero hacer una mención importante. Las constituciones francesas, sobre todo las declaraciones de derechos y las declaraciones que se realizan durante la Revolución Francesa, las constituciones francesas, sobre todo la de 93, la constitución republicana o ultrarrepublicana de 93, van a tener una influencia en los insurgentes. Y se elabora la Constitución de Apatzingán. La Constitución de Apatzingán, que menciono aparte por ser una constitución cuya vigencia fue limitada, que es una constitución que tiene un enorme mérito porque revela de nuevo lo que es la idea de la soberanía nacional y lo que es la idea de un Estado con una ética, que es lo admirable de la Constitución de Apatzingán, la ética. O sea, nuestro constitucionalismo pues es un fenómeno bastante complejo en este sentido. En términos generales, viene la lucha entre liberales y conservadores, federalistas, centralistas, que no es otra cosa sino quienes quieren un nuevo Estado y quienes no quieren sino preservar los privilegios de la colonia. Liberales, conservadores. Federalistas, o sea, extender el derecho a las provincias, que las provincias derivan precisamente de las diputaciones que Ramos Arizpe logró fundar en Cádiz y que se establecieron en las provincias mexicanas. Esas provincias son las que piden en 1824, exigen el Estado federal y logran el Estado federal. La Constitución de 24 aporta la soberanía, el Estado federal, la democracia, derechos humanos. Viene el centralismo, las constituciones de 36 y de 43, clarísimamente establecen el sufragio censitario, es decir, se requiere una cantidad de fortuna o de ingreso para poder adquirir la ciudadanía y se elevan esos niveles si se va a desempeñar un cargo público. Es decir, un diputado pues tendría que tener mucho mayor fortuna que el ciudadano que apenas se alcanza el derecho del voto porque se le exige una cantidad determinada de ingreso de fortuna. Eso lo contienen las constituciones centralistas, por eso destacaba yo en 47 cómo se establece el sufragio universal. Se acaba eso, y desde luego en 57. ¿Cuál es la aportación fundamental de 57? La reforma. La reforma. Y vamos hacia 1917. Viene toda la etapa del porfiriato, creo que todos la conocemos perfectamente bien, creo que sobre eso hay bastante. En alguna forma habría que balancear muchos de los juicios que se han hecho, pero lo cierto es que el régimen porfiriano, lo que presenta de negativo es una organización injusta en lo que comienza a ser la industria mexicana y por otra parte pues el problema de los latifundios que desde luego va a provocar
una reacción a la que nos vamos a referir en algún momento, aunque pues la conocemos todos. Se divide la Revolución Mexicana para mí claramente en dos etapas. La etapa maderista, que es una etapa fundamentalmente política, lo que no quiere decir que Madero no se haya dado cuenta de los problemas. Simple y sencillamente para él el problema prioritario era el problema político y fue el problema que atacó. Sabido es lo que ocurre con el régimen del presidente Madero. Quizás le adjudicamos el error histórico de haber condescendido y de haber buscado un trato con el gobierno anterior, con los restos del porfiriano, que salió ganando porque si uno ve bien la historia, en realidad fue una ventaja tener al porfiriato sin don Porfirio, que ya era una carga. Entonces todo eso lleva al golpe de Victoriano Huerta, a la farsa constitucional de todos conocida de Victoriano Huerta. No repetimos el hecho histórico, es de sobra conocido, y de inmediato la reacción de Venustiano Carranza, que como gobernador de Coahuila proclama el Plan de Guadalupe, y con el Plan de Guadalupe habla de la revolución constitucionalista. ¿Por qué constitucionalista? Porque de lo que se trata precisamente es de restablecer la vigencia de la Constitución de 57, que ha sido violada pues flagrantemente por el Victoriano Huerta, desde luego por todas las fuerzas conservadoras provenientes del porfiriato y por el nefasto embajador de los Estados Unidos en México. El Plan de Guadalupe se expide el 26 de marzo de 1813, y creo que ya vamos en camino del otro tema que se señalaba, que es, bueno, ¿y cómo se elabora una constitución? ¿Cuál es el procedimiento? Porque no lo van a encontrar ustedes en ninguna parte. No hay ningún manual para hacer constituciones. Eso ha derivado de la práctica, cómo se hizo en Francia y cómo se hizo en Estados Unidos en esa época, y después cómo se han venido haciendo las constituciones. Ya el día de hoy hay otros procedimientos. Por ejemplo, España tranquilamente reformó sus leyes y, de acuerdo con una nueva legislación, convocó a un Congreso Constituyente sin que hubiera una revolución. Lo mismo hizo Francia en 58, pero esos son fenómenos muy recientes. No tienen nada que ver con el constitucionalismo como se vino desarrollando en México. Y sigue valiendo, la Constitución nuestra es una Constitución proveniente de una revolución. El Plan de Guadalupe se expide en marzo de 1813. El 12 de diciembre de 1913, en 1914, el 12 de diciembre, el primer jefe, Venustiano Carranza, hace unas reformas al Plan de Guadalupe y ya habla de la necesidad de reformar algunas leyes para hacer valer los requerimientos que se han recogido como deseos del pueblo mexicano en la lucha armada. El 14 de septiembre de 1916 hay una segunda reforma, y esta es muy importante porque en alguna forma no parece haber tenido mucha difusión en los recientes trabajos. Aquí nos dice Venustiano Carranza, y repito las palabras del primer jefe, en esa segunda reforma al Plan de Guadalupe, dice: se expresa con toda claridad la tesis: el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.
es el artículo 39 de la Constitución de 57. Fórmula repetida después en la Constitución de 17. Dice el primer jefe: este derecho inalienable solo puede ejercerlo vía un Congreso Constituyente. Fíjense ustedes que a partir de esto, lo que realizó el primer jefe y la actuación del Congreso Constituyente son un modelo de lo que es precisamente cómo se elabora una Constitución. Coincide muchísimo con lo que ustedes busquen, sobre todo en estos textos que antes mencionó el doctor Castellanos, en ese sentido de decir, bueno, ¿hay o no hay un manual de constituciones? Yo diría, sí lo hay, vamos a seguir el mexicano, porque se cumplieron, como van a ver ustedes, todos los elementos para que la Constitución fuese precisamente elaborada por los representantes del pueblo mexicano. Manifiesta el primer jefe: al estudiar las reformas propuestas he encontrado que algunas no afectan la organización y funcionamiento de los poderes públicos, en tanto que otras, por el contrario, es preciso fortalecer el régimen legal, la ley suprema, ya que seguramente las reformas serán combatidas en los tribunales y por ello es necesario darles toda la fuerza legal. Y ya de allí deriva, no hay otra solución más que crear una nueva, no una nueva constitución, sino convocar un Congreso Constituyente para reformar, no para expedir una nueva, ahorita hablamos de eso, para reformar la Constitución de 1857. Era una revolución constitucionalista y lo que se buscaba era precisamente la reforma de la Constitución para que la Constitución entrara en vigor. Se convoca a elecciones en un Congreso Constituyente. El Congreso Constituyente expide la convocatoria, se expide una ley electoral, se celebran las elecciones, se reúnen los electos, se instala la asamblea ya electa, se realizan juntas preliminares para revisar las credenciales de los diputados y ver si la elección de la que provienen fue correcta, y una vez que se han revisado en las sesiones preliminares las credenciales, se inician las discusiones del proyecto de constitución que presenta el primer jefe, que es el proyecto de reformas a la Constitución de 1857. El texto original de la Constitución de 1917 es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Muy brevemente, ya para terminar, pero ya creo que abusé del tiempo, quiero mencionar que si bien hay reformas a la Constitución, lo que resultó fue verdaderamente una nueva Constitución, porque el proyecto que tenía y que presenta el primer jefe era un proyecto totalmente liberal, muy cuidadoso, porque sí trataba el problema agrario, pero muy cuidadoso todavía con el problema agrario. Lo que resulta es una Constitución que establece una nueva categoría de Estado. Ya no es el Estado liberal ajeno a las fuerzas económicas, es un Estado que representa a la nación y que se ocupa del equilibrio interno de la nación. Por otra parte, es un Estado que requiere un
nacionalismo económico. Las tierras y aguas dentro del territorio nacional pertenecen a la nación. Es un Estado que establece la protección que la misma Constitución da, y eso es lo más conocido de la Constitución mexicana: derechos de tipo social. Ya no son los derechos individuales, ya son derechos del conjunto. En fin, resulta pues esta la forma como se logra la nueva Constitución. Y muy brevemente, para terminar, ahora sí, se habla de la vigencia de la Constitución aquí. Quiero dejar marcado este punto. Se habla mucho de que la reforma, de que la Constitución ha sido excesivamente reformada. Lo he escrito, hay trabajos míos. Yo defiendo el proceso de reforma constitucional. Que se ha abusado de él, sí se ha abusado. Que tiene detalles técnicos terribles, sí los tiene. Pero vamos a vivir en el mismo país que teníamos en 1910. ¿Qué país tenemos ahora? Si en 1910 era un país agrícola de 12 millones de habitantes. ¿Qué vamos a hacer ajenos a la evolución del mundo, a todo lo que está pasando? Vamos a criticar las reformas porque se refieren mucho al exterior y nos preocupa. Bueno, ¿y dónde vivimos? Vivimos en un mundo. ¿Cómo ha cambiado la realidad social misma de México? ¿Y qué ha logrado la Constitución? Acabamos de tener unas elecciones. Indiscutiblemente, independientemente de los resultados, no me refiero a los resultados, pero está operando una democracia a base de reformas constitucionales. Si no hubiera habido las reformas que todos conocemos, no se hubiera podido realizar ese proceso. Y seguiríamos pues en un estado como estábamos, o bien, pues quién sabe qué hubiera pasado, porque hay sus límites en un momento dado a la resistencia de un régimen que se rechaza. Y esos límites en última instancia pues los determina el propio pueblo. Por eso yo creo que la reforma constitucional ha sido benéfica, independientemente de que tenga muchos errores. Habrá forma de ver cómo podría eliminarse algunos de esos errores con una depuración, hay proyectos, en fin, no me voy a referir a nada en particular, pero el proceso de reforma constitucional debe de respetarse y debe de analizarse con otra óptica. Sin reforma constitucional no tendríamos el país que tenemos, con todos sus defectos, pero creo que estamos en una etapa de optimismo en última instancia en la que nunca habíamos estado antes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su primera intervención, maestro José Gamas Torruco. Interesantes sus ideas para quienes aprendemos y queremos aprender de nuestra historia y nuestra historia constitucional. A continuación, me permito leer una breve semblanza del diputado César Camacho Quirós. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, de cuya fundación fue presidente de 2004 a 2013, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido presidente municipal de Metepec y gobernador del Estado de México. También fue subsecretario de Desarrollo Político en la Secretaría de Gobernación. En el ámbito legislativo, fue senador de la República en 2 ocasiones, en las que presidió la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Igualmente, diputado federal. Es diputado federal y coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 63ª Legislatura en la Cámara de Diputados. Diputado, tiene usted la palabra. Gracias, Meme. Felicidades a CEDIP por el acierto de convocar a estos diálogos 12, y creo que empezamos con el pie derecho con la extraordinaria intervención del doctor Castellanos y de don José Gamas Torruco, como todos lo hemos podido constatar y nos hemos beneficiado de sus conocimientos.
Me da mucho gusto que concurran diputadas, diputados a este arranque afortunado y esperanzador en el marco de la conmemoración de 100 años de nuestra Constitución. Lo más libre es lo no regulado, tan libre que suele ejercerse de manera absolutista. Por eso a las monarquías antiguas se les solía adjetivar como monarquías absolutas. Es decir, no hay más límite que la voluntad de un soberano, y no es casual llamarle así soberano. La expresión soberanía viene de dos vocablos latinos, que es super omnia, sobre todos. Es decir, el soberano está sobre todos. Qué delicado a la luz de una visión democrática contemporánea, porque el que hoy detenta la soberanía es el pueblo. En nuestro texto constitucional, desde 1824, es más, desde 1814, con la Constitución de Apatzingán. Es decir, qué cambio tan radical, que por cierto, después se estableció en 1812 en la Constitución de Cádiz, cosa que admitió Fernando VII, con la cual pocos años después se mostró absolutamente en contra. Esa Carta Magna de la que nos habló don José me motivó a un comentario que ni siquiera tenía pensado. Se dice que fue arrancada a Juan Sin Tierra. Es decir, no obstante que la cobertura jurídica, que la cobertura de derechos no fue para toda la comunidad, sino para los señores feudales y una clase pudiente, con todo y eso, con todo y lo limitado, fue una posibilidad de limitar el poder del soberano. Es decir, en la cuenta larga de la historia, 1215, por cierto, dentro de 8 días se cumple un aniversario más de la Constitución, de la Carta Magna, es decir, 601 años, dentro de 8 días exactamente. Entonces, claro que hay mérito, porque por primera vez se ponen límites al soberano que no los tenía. Ahora, si bien esto ocurre en Inglaterra, esto no es una cuestión generalizada en Europa y en el Occidente, pero es un atisbo de lo que al final una constitución significa. Mucho más, diría yo, para ir acercándome a lo que quiero plantear, porque hay tantas definiciones, tantos conceptos de constitución, como gente que se aventure a ensayar uno. Yo me atrevo a poner sobre la mesa, y lo voy a ir desarrollando, que al final la constitución es un arreglo respecto del poder. Así, primeramente del poder, y ahora voy a irlo derivando. Las primeras constituciones arreglaron el ejercicio del poder, déjenme jugar con las palabras, entre los poderosos. Es decir, cómo ejercer el poder entre quienes lo detentaban, y marginalmente se ocuparon del ciudadano. La Constitución del 24, la primera que reconocemos como gran constitución del país, no tiene capítulo de garantías individuales ni de derechos. Ojo con lo que digo, no dije no las tiene, no tiene capítulo, sí tiene por allí, en forma, diríamos, irregular desde el punto de vista normativo, derechos, pero no tiene un capítulo como tal. Estos surgen como tal en 1857. Yo me atrevo a agregar algún dato a lo que don José decía aquí. El siglo XIX, que es por un lado tan brillante, tan enriquecedor, es un siglo de inestabilidad política para México. El efímero imperio de Iturbide, que no expide constitución como tal, pero ejerce el poder. Y hay una asamblea pretendidamente constituyente cuyo trabajo no cuaja. 24, 36, 43, 47, 57, y yo me atrevo a agregar 64. Es decir, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, que tenía el rango constitucional, y para sorpresa de los conservadores que invitaron a Maximiliano, con enormes disposiciones liberales de avanzada, respecto de algunas de las cuales hasta el propio Juárez, y soy juarista, estuvo en contra. Juárez, por ejemplo, lo doy un solo dato, había proscrito, había querido evitar la universidad porque la calificaba de conservadora. Juárez. Y Maximiliano dijo, no, hay que abrir la universidad como fuente del conocimiento
para la gente con mayor posibilidad de preparación. Obviamente, nada más lejano que estar de acuerdo con el imperio. Lo que quiero acreditar es que en un lapso breve hubo un elemento más normativo de rango constitucional. Pero esto me lleva a decir que vis a vis, es decir, uno frente al otro, el siglo XIX fue de enorme inestabilidad y el siglo XX ha sido de enorme estabilidad. Entonces, si contamos desde la de Cádiz, 2, 4, 7 constituciones hasta la de 64 con la reanudación de la vigencia de la del 57. Y de 17 acá, una constitución, que por supuesto comparto la opinión del maestro Gamas Torruco respecto de que el proceso de reformas no solo es jurídicamente correcto, válido, yo diría, a quienes han tenido que ver con él, debe provocarles orgullo y satisfacción. Qué paradójico, cómo es que un país y una constitución, siendo esencialmente la misma, hablo de la constitución, tiene muchos rasgos distintos. Aquello que Carl Schmitt, un gran constitucionalista alemán, por cierto, justificador del régimen nazista, pero eso no lo hace menos brillante en términos jurídicos, llamó las decisiones políticas fundamentales. Es decir, seguimos siendo una república federal, democrática, que tiene estados, que está dividida en municipios, que tiene separación de poderes, que tiene un catálogo de derechos humanos, por cierto, siempre en posición expansiva. Esas son las decisiones políticas fundamentales y hago votos porque esas han sido, esas son y quisiera que esas siguieran siendo. No obstante, la posibilidad que la propia Constitución da de modificar permitió después del 17 el reparto y dotación de tierras y aguas a los campesinos, las instituciones de seguridad social para los trabajadores, tanto los burócratas como los trabajadores de la relación obrero-patronal, el derecho de la mujer a votar y ser votada. Es decir, no habría posibilidad de que las mujeres votaran y fueran votadas si no hubiera habido cambio constitucional. La apertura política, la apertura democrática a fuerzas que en principio, siendo minoritarias, acaban siendo parte de un robusto sistema de partidos, el reconocimiento tan pleno, tan vigoroso, tan vanguardista de los derechos humanos, el fortalecimiento de la Corte, el ensanchamiento de las competencias, la creación de figuras como la controversia constitucional o el mejoramiento y la acción de inconstitucionalidad, que son mecanismos para hacer que las decisiones o las facultades no atenten contra la Constitución. La creación de organismos constitucionales autónomos, la CNDH, el Banco de México, ahora el INEGI, primero el IFE, ahora el INE, el INAI y cuanto hay. Es decir, nada de eso pudiera llevarse a cabo si no hubiera posibilidad de un proceso reformador que ha sido eficaz. Thomas Macaulay, en 1833, en la Casa de los Comunes, en la Cámara de los Comunes, en el sistema parlamentario por excelencia, que es el británico, dijo, y me parece que cabe muy bien, la mayor causa de las revoluciones es que mientras las naciones avanzan, las constituciones permanecen estáticas. Es decir, si la Constitución hubiera permanecido estática, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Ese entre desfogue social, entre reconocimiento de la realidad y ojo, porque una de las grandes posibilidades que tiene el derecho es ser anticipatorio. Es decir, no solo regulo lo que el mundo circundante me presenta, sino integro aspiraciones, integro proyecto de país, de suerte que no solo consigno lo que veo, sino lo que como pueblo deseo, aquello a lo que aspiro. Y entonces la Constitución no solo es, diríamos, una serie de normas, la Constitución se convierte en una hoja de ruta, la Constitución se convierte en una estrella polar, para que al viajar nunca perdamos el rumbo. De la Constitución se han dicho muchísimas cosas, pero no, ya la sociedad, la vida cotidiana la rebasó. Entonces tiene la fuerza formal de la vigencia, pero no está viva. Y al revés, hay situaciones que la gente admite en una especie de consenso social
como válidas, como vigentes, pero no están en vigor. ¿Dónde está entonces el acierto, o mejor dicho, el reto, que esperemos sea cierto? En que las y los legisladores debemos detectar dónde están las normas que han ido muriendo por inanición, es decir, porque nadie las usa, las aprecia, les da fuerza, para quitarlas del mundo jurídico, porque jurídicamente tienen fuerza y uno al esgrimirlas ante un tribunal eventualmente hasta le dan la razón. Pero de poco sirve, es decir, cuando una norma ha dejado de ser útil, no obstante su vigencia formal, hay que derogarla, si es un precepto, hay que abrogarla, si es un cuerpo normativo completo. Y por el contrario, las antenas muy arriba, para advertir dónde están los fenómenos que urge regular, para que pasen de aquello que podríamos decir hay un consenso sobre su fuerza, sobre su importancia, sobre su valor. No solo hagamos que haya aprecio social por tal o cual situación, incorporémosla al mundo jurídico y démosle ahora sí formalmente vigencia. Mi afirmación categórica es que la Constitución no solo está vigente formalmente, está viva. Y lo que le permite estar viva es la serie sucesiva de reformas. De suerte que es entre ignorancia y mala fe aquella expresión de que es que la Constitución está enmendada, remendada, es que la Constitución así lo ha demandado. Hay que admitir, porque cuesta más trabajo no solo negarlo, sino luego probarlo, hay que admitir que hay errores de técnica jurídica, y me hago cargo de lo que digo. Algunos artículos, el 122 lo tengo a la mano porque está fresquecito, que no solo es un artículo, diríamos un buen artículo constitucional, sino casi se ha convertido en una disposición reglamentaria de tan desarrollado normativamente como se encuentra. Es decir, ha habido en algunos episodios uso y abuso de la facultad de reformar la Constitución. Hay que admitirlo, pero eso no significa o eso no le hace mella al cuerpo normativo en su conjunto. Diríamos que en un balance sosegado, cuidadoso, inteligente, sigue siendo la nuestra una Constitución que tiene la fuerza formal y la fuerza real para seguir pensando en ella, para seguirla poniendo al día y para seguir, y aquí pongo otro énfasis, haciéndonos cargo de la necesidad de promover, en el caso de los legisladores, la gente que tiene responsabilidades de este tipo, la cultura de la Constitución. Sí, se habla mucho de la cultura de la legalidad, lo cual me parece correctísimo. Es decir, la cultura de la legalidad es primero que nada hacerse cargo, mentalizarse, apercibirse de que todos, empezando por quienes tenemos un cargo público, nos tenemos que someter a la ley, todos. Pero hay una que es la ley de leyes. O sea, si es que es buena la tesis, si es correcta la idea de que hay que someterse a la ley, ¿cuánto más someterse a la Constitución? Pero no un sometimiento, diríamos, forzoso, sino los que creemos en su fuerza y en su valor, una libre expresión de estar debajo de la ley. Si hace rato dijimos que el soberano, como se les llamaba a los reyes, está por encima de todo, pues ahora el pueblo, que en virtud del sistema representativo legisla a través de sus senadores, de sus diputados, pues tendrá que poner al día las normas, las instituciones, para que siga siendo algo muy fuerte. En los últimos años, cuando digo los últimos, son los últimos 3, ocurrió una serie, o se dieron una serie de reformas, 13, la mayoría de ellas, por cierto, de carácter constitucional, que, es mi convicción, pusieron al día y generaron esa aspiración colectiva de la que hablé hace rato para esta y varias generaciones por venir. La reforma energética, la educativa, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la hacendaria, la de transparencia, la político-electoral, la del Sistema Nacional Anticorrupción, el régimen de disciplina financiera, el Código de Procedimientos Penales y la reforma laboral, la reforma financiera y la ley de amparo. El rango formal es distinto o diverso, para ser más preciso. O sea,
de rango constitucional o de legislación secundaria. Pero al fin y al cabo es un entramado, es decir, unas se complementan, unas secundan a las otras para que al final el arropamiento, si se me permite la expresión, a las instituciones sea el suficiente para poder salir adelante. Dije al principio, y voy a terminar tratando de desarrollar esta tesis, que la Constitución a la larga es un arreglo sobre el poder. Nada más que la evolución de México y en el orbe de este fortalecimiento creciente y a mi juicio correcto, debido del ciudadano, ha hecho que el eje que en principio dije arreglaba son arreglos de poder entre los poderosos. Es decir, ¿cómo nos arreglamos los que legislan, los que juzgan, los que administran? Con el paso del tiempo es cómo sometemos más a las autoridades y cómo ponemos en el centro del interés de las normas, de las instituciones, a las personas. Insisto, lo cual encuentro correcto. Las reformas de las que estoy hablando, y algunas más, la de derechos humanos, la reforma del sistema de justicia penal, todas pugnan por poner en el centro de la atención a la persona. Entonces, ahora en este desarrollo que dije, la Constitución, dicen algunos, es la expresión jurídica de la democracia. Yo agrego, es la expresión jurídica del poder democrático. Es decir, no solo es de la democracia, sino del poder democrático. Y ahí va mi resto. Al final, la Constitución sigue regulando al poder. Sí, nada más que un poder que lo democrático lo tiene al menos en dos vías. El acceso democrático al poder, es decir, no hay modo de ejercer el poder si no es por la vía democrática. Especialmente por quienes provenimos de elecciones. Incluso los del Poder Judicial son designados con el concurso de los dos poderes. Estoy pensando en los ministros de la Corte. Es decir, la propuesta del Ejecutivo, la sanción del Legislativo, del Senado, para ser exactos. Pero hay otros nombramientos en donde quien ratifica o quien designa es la Cámara de Diputados, en un moderno modo de concebir la separación de poderes. Entonces, el principio pro persona que se ha incorporado a la Constitución, la irrupción en la Constitución de derechos humanos de primera, segunda, tercera y sucesivas generaciones, déjenme decirlo así. Es decir, los que van y los que pueden venir. De modo que esta posición expansiva de la Constitución a favor de las personas me parece que es un proceso irreversible, en donde, insisto, ahora vamos a pensar en la contraparte, las autoridades. Pues las autoridades rendidoras de cuentas, y ese es parte de lo que yo llamo el ejercicio democrático del poder. Hace rato dije el poder democrático porque el poder, para acceder legítimamente al poder, tiene que ser por la vía democrática. Pero también el poder se tiene que ejercer democráticamente. Sería una contradicción que, habiendo accedido democráticamente al poder, ahora se ejerciera en forma autoritaria. No, la forma democrática de ejercer el poder es transparentándolo, es sometiéndose a la ley, es respetando los derechos de las personas. En síntesis, hay una relación directamente o inversamente proporcional. Entre más se acota, se ajusta, se limita la autoridad, más se expande, se amplía, se extiende el ámbito de las personas. Lo cual, insisto, me parece correcto, porque al final los representantes populares eventualmente lo somos por periodos, 3 años, 6 años o 15 años. Y aún nosotros, más temprano que tarde, seremos siempre ciudadanos. Entonces, el reto del presente, y con ello termino, es seguir en la posición de expandir los derechos de las personas, agrego algo más, individual y socialmente consideradas, que esa es parte del constitucionalismo muy mexicano. O
O sea, no solo hay derechos de los individuos, sino derechos de los grupos. Y estoy hablando de lo mismo de grupos étnicos que de los trabajadores o la gente del campo o ahora de las minorías. Es decir, personas individual y socialmente consideradas que expanden sus derechos y que tienen sobre la autoridad toda la, digamos, toda la fuerza, todo el mandato. Termino con dos cosas, solo porque estaba puesto por aquí. La propia Constitución establece, retomo un poco lo que comentó el maestro Amos Torruco, los mecanismos para su reforma. Algunos le llaman, el maestro Tena Ramírez lo sugirió y se quedó, el constituyente permanente. Yo personalmente no coincido con la denominación. El constituyente es solo uno, el que hizo la Constitución. No hay constituyente permanente. Se debe dar el poder revisor de la Constitución o el poder reformador de la Constitución. ¿Quién lo integra? Las dos cámaras del Congreso de la Unión y las legislaturas locales. Y hay una mayoría calificada, un procedimiento especial para reformar la Constitución. Entonces, diríamos que a nadie se le caiga la cara de vergüenza cuando reforma la Constitución, más bien que se enorgullezca. Dato adicional. En los últimos años, es más, desde 97 para ser precisos, en esta Cámara y desde 2000 en ambas, nadie ha tenido la mayoría. Ya no digan la mayoría calificada, ni siquiera la mayoría simple. En consecuencia, todas las reformas que han tenido lugar son sustantivamente producto del acuerdo en lo jurídico, pero en términos formales son resultado de la buena política, de la actitud y la destreza de todos, de la disposición para escuchar, para intercambiar impresiones y que al final impere el interés general. Como ustedes saben, insisto, mayoría calificada, 2/3 partes en las cámaras federales y la mayoría de las legislaturas locales. Si nadie tiene la mayoría, ni siquiera simple, significa que hay mérito de todas las elecciones parlamentarias y esto acredita la robustez, la fuerza de un sistema democrático que, como cualquiera, tiene altibajos, pero que podríamos decir con enorme satisfacción que dentro de estos claroscuros hay más claros que oscuros. Yo hago votos porque la mejor forma de celebrar la promulgación del centenario de la promulgación de la Constitución sea difundiendo historia, acontecimientos enorgullecedores, y en el caso de los que tenemos una responsabilidad, la mejor forma de honrar y conmemorar, que no es otra cosa sino hacer memoria en común, es trabajando, entendiéndonos, construyendo un espacio de neutralidad partidaria que incluso esté por encima de banderías político-partidarias, que siendo importantes siempre serán parciales. La palabra partido tiene como prefijo parte. O sea, aún el partido que tenga más gente solo representa una parte de la sociedad. La inmensa mayoría de los mexicanos no militan en ningún partido. ¿No? Hagamos que militen en un partido caracterizado por los símbolos patrios, por la república toda y la cultura de la Constitución como la mejor forma de hacerse cargo personalmente de este apego sin culto, de este apego inteligente, práctico, funcional, y la actitud siempre dispuesta a construir consensos con otros. Creo que tenemos una robusta Constitución y una estabilidad política que tenemos que apreciar y mantener. Al final, la norma si es buena, siempre trae detrás o tiene como valor a impulsar la justicia. Pues por una justicia que vaya más allá de la justicia judicialista, ¿sí? La justicia de los tribunales, la justicia sin adjetivos. Gracias. Muchas gracias, diputado César Camacho, por esta brillante intervención. Sin duda, un ejercicio que enriquece nuestro entendimiento y nuestra cultura, nuestro objetivo de transmitir
la grandeza de nuestra Constitución. A continuación, solicito a nuestros ponentes concluir este interesante diálogo, este interesante ejercicio, compartiendo sus comentarios finales hasta por 5 minutos. Y tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo Castellanos Hernández. Muchas gracias, señor diputado. Yo quisiera señalar brevemente las coincidencias con el maestro Gamas Torruco y con el diputado César Camacho respecto de 2 puntos. Con el maestro Gamas Torruco, sin duda que la vigencia de la Constitución de 1917, el día de hoy, se debe a sus reformas. Y sin duda que las reformas a la Constitución le han permitido introducir derechos, reglas e instituciones que permiten hoy la gobernabilidad democrática del país, en un país, como ya lo decía el maestro Gamas Torruco, totalmente distinto al de la Constitución de 1917. Pero gracias a las reformas constitucionales, ese arreglo sobre el poder entre los poderosos para el control del poder ha permitido que la ciudadanía en general, que la población del país en su generalidad, tenga un consenso favorable hacia la forma de gobierno, hacia el ejercicio del gobierno, hacia las leyes que se derivan de la Constitución reformada. Estoy convencido de que no se trata de un error, de un defecto de nuestra historia constitucional, estas reformas sucesivas, sino que es un mérito. Y recuerdo ahora a don Daniel Cosío Villegas en su libro La Constitución de 1857 y sus críticos, cuando se refiere a la actitud de la Iglesia Católica en ese momento y dicta una sentencia al respecto. Dice, respecto a la Iglesia Católica en ese momento, les faltó la fórmula suprema del talento político, la que sabe ceder en lo accesorio para proteger lo fundamental. De tal forma que lo que acaba de decir el diputado Camacho, de esta pluralidad, de esta diversidad política al interior del Congreso, ya sin mayorías en Cámara de Diputados desde 1997, en ambas cámaras desde 2000, gracias a que todos los actores políticos que aquí concurren han hecho valer esa fórmula del talento político para ceder en lo accesorio y proteger lo fundamental, es que la vigencia plena de nuestra Constitución en su texto del día de hoy nos asegura la gobernabilidad democrática del país que todos disfrutamos. Y concluyo refiriéndome a la última pregunta del cuestionario respecto del texto reordenado y consolidado de la Constitución, que es en principio una propuesta académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde un grupo de investigadores coordinados por el doctor Diego Valadez y por el doctor Héctor Fitz-Fierro han concluido esta propuesta, que ya ha sido publicada por el propio CEDIP sobre el texto reordenado y consolidado, a efecto de corregir desde los errores gramaticales que por ahí aparecen en el texto de la Constitución, reordenar de una manera más sistemática el texto, reducir el número de palabras que tiene la Constitución para hacerla más fácil, más accesible y desde luego con una llave, con una clave para facilitar el aligeramiento del texto constitucional, que son la ley o las leyes de desarrollo constitucional que permitan que el acuerdo político de una legislatura se mantenga en el tiempo mediante procedimientos de mayorías calificadas, de consulta constitucional previa del presidente a la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de la reforma que se introduciría o de la ley que se propusiese,
de tal manera que siempre en esa sala de máquinas que dice Gargarella, que tenemos en la Constitución, en la medida en que la estemos aceitando con el acuerdo político entre los actores que determinan con sus mayorías o con su construcción de mayorías al interior de las cámaras la reforma de la Constitución, sea posible eventualmente lograr el texto reordenado y consolidado de la Constitución. Yo expreso con mucho optimismo la conveniencia, la oportunidad, la forma de legitimación que entraña un texto reordenado de la Constitución, de tal forma que no es remoto, no es alejado de la realidad política del país, que eventualmente el centenario de la Constitución pudiera celebrarse también con un texto reordenado y consolidado para facilitar la lectura, la comprensión por el gran público del texto de la Constitución. Muchas gracias nuevamente por el honor de esta participación que tengo en este foro. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Castellanos, por este comentario final. A continuación tiene el uso de la palabra el maestro José Gamas Torruco. Si estamos celebrando el centenario de la Constitución, yo también me he hecho la pregunta, bueno, ¿pero qué estamos en realidad celebrando? ¿Qué Constitución estamos celebrando? Y creo definitivamente, me place, que hemos tenido aquí, con la participación sobre todo del señor diputado Camacho, la conclusión de que lo que estamos celebrando es la Constitución que tenemos, y la Constitución que tenemos es la de hoy. Es decir, que no estamos celebrando algo que sucedió hace 100 años, estamos celebrando algo, y voy a utilizar en lo futuro su expresión, se la voy a robar, viva. Me gusta la expresión porque está viva, hay una vigencia, y desde luego todavía queda alguna parte que quisiéramos cumplir y que todavía no estamos satisfechos. Pero como él nos lo señaló, eso se da en cualquier sistema, en cualquier constitución. No es posible prever todos los casos, y algunos de ellos se realizan, otros simple y sencillamente se van realizando conforme esto es posible. Pero eso no quiere decir que se vayan a excluir de un texto constitucional. Muchas de las promesas iniciales de la Constitución de 1817 se han venido cumpliendo paulatinamente. Yo creo que el fenómeno Constitución sí tiene algunas aristas que generalmente no se ven, pero sí los ejemplos que el señor diputado Camacho nos ha ofrecido, yo los suscribo totalmente. Es decir, todos esos avances forman la Constitución del día de hoy. Yo diría que esa Constitución, la que tenemos el día de hoy, la que yo consulto precisamente en la página de internet, la Cámara de Diputados, cada vez que hay una reforma, voy y veo el texto, por cierto, casi de inmediato actualizado, ya con la reforma. Muchas gentes, cuando tenía yo a mi cargo, alumnos que me dicen, oye usted, pues el texto de la Constitución, consulta. Y ahora para un estudiante consultar la computadora, pues es sencillísimo. Todos saben de lo que estamos hablando. Y esto se puede hacer en cualquier momento. Cualquiera puede consultar esa página, que es una página de la Cámara de Diputados.
Yo no tendría mayor comentario que hacer, sino decir, vamos a celebrar esta Constitución, la que tenemos el día de hoy, la que podemos simplemente el día de hoy recoger de la computadora, imprimir. Esa Constitución es la que debemos de celebrar, con todos los defectos que podamos encontrarle a todo lo que esté ocurriendo. Pero esa Constitución está viva. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Garmas Torruco. A continuación tiene la palabra el diputado César Camacho Quirós para la conclusión. Solamente quiero reiterar la felicitación y el agradecimiento a don Eduardo Castellanos y a don José Garmas Torruco por la generosa decisión de participar en estos diálogos y pintan muy bien la docena de los mismos, porque el primero ha sido por ustedes muy exitoso. Solo me queda felicitar de nueva cuenta al CEDIP, al diputado M. Cavazos, a Salvador Sánchez y a todo el equipo que integra este gran centro de estudios, y decirles que sigamos participando, porque las ideas son el preludio de la acción. Gracias. Muchas gracias. Gracias, diputado Camacho, por su intervención. Y muchas gracias y por su tiempo a todos ustedes, por compartir este primer ejercicio de diálogos constitucionales, que sin duda enriquecerá nuestro ánimo de compartir la grandeza de nuestra Constitución. Gracias a quienes nos acompañan, a los diputados presentes, la diputada Yarit Thanos, la diputada Liliana Madrigal, la diputada Nancy Guadalupe Sánchez. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, gracias a quienes nos siguen en el canal del Congreso. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, diputado. A continuación, el diputado César Camacho Quirós hará entrega de un reconocimiento y un obsequio a los participantes del diálogo. Les recordamos nuestros próximos eventos: el miércoles 15 a las 18 horas, la presentación de la edición de bolsillo de la Constitución en el Salón Legisladores de la República en esta Cámara de Diputados. El lunes 20 a las 18 horas, la presentación, el avance de la obra Fuentes